no sabemos si va a ocurrir o no, pero ya ocurrió en algún momento, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? De ahí otro así grande que no mucho, ¿no? Ese del niño es el más marcado, el más fresco, el 98, ¿no? ¿Ok? Entonces, análisis de peligros. Acá podemos recurrir mucho también, el INDECI debe tener información de esto, ¿no? ¿Sí? El Instituto Nacional de Defensa Civil. Ya cuando llegamos al diagnóstico de servicios, por ejemplo, ya hacemos un análisis del riesgo de la unidad productora, si es que existiera, ¿no? ¿Sí? Si es que existiera. ¿Qué era la unidad productora? El colegio, o el centro, o el puesto, o el hospital, ¿sí? O la infraestructura de riego, ¿de acuerdo? Es la que brinda el servicio. Entonces, la unidad productora de servicio. Entonces, si acá estamos haciendo un análisis de peligros, ¿no? Del área de influencia, área de estudio, acá en el servicio hacemos un análisis de riesgo ya del colegio, y eso lo vamos a detallar ahorita a continuación, ¿de acuerdo? Se llama el análisis de vulnerabilidad de la unidad productora. Y tercero, en diagnóstico de involucrados, tenemos un análisis de la percepción y condiciones de riesgo, obviamente, ¿no? Al involucrado en nuestro taller, nuevamente, cuando hablábamos de las medidas de reducción de riesgo de desastre, le hacemos un análisis de percepción y condiciones, cómo él percibe también ese riesgo o qué tanto está expuesto el colegio donde están sus hijos o el centro o esa infraestructura, qué tan expuesta está, ¿de acuerdo? Parece mentira, pero a veces la población conoce más que muchas cifras y estadísticas que haya, conocen más su zona, conocen más los eventos que ocurren ahí permanentemente. Entonces, esta es la estructura que debería tener un análisis de riesgo, ¿de acuerdo? Peligros, acá, de la unidad productora en sí acá y de percepción. Y si entramos a un tema de análisis de riesgo de desastres, que es parte del PIB, y una evaluación del impacto ambiental, el EIA, ¿no? Bien conocido y una pequeña traba que tenemos ahorita en los proyectos, ¿no? Que ya salió una norma ya de las tantas, ¿no? Decreto Supremo, no sé si han visto, para agilizar la inversión. Cultura está que chilla por eso, pero bueno, que en 20 días tienen que dar el CIRA sí o sí, ¿no? Ya no hay PEA también, ya hasta ahorita, ¿no? Están volando varias cosas. La evaluación de impacto ambiental también, por temas mineros, ¿no? Entonces, ¿quién es vulnerable, no? Hay dos cosas acá, dinámica de la naturaleza y de la comunidad, ¿sí? Dinámica de la naturaleza, los peligros, si hablamos de ecosistemas, tiene que ver con el tema ambiental, ¿de acuerdo? Y si hablamos de unidades sociales vulnerables, obviamente vulnerables, ¿este es vulnerable al río, no? A una crecida de caudal, se la trae abajo, ¿de acuerdo? Pero esto, ¿es culpa de la naturaleza o es más de los que están acá afincados? ¿No es cierto? Entonces, por eso se le llama unidades sociales vulnerables, hablamos de gestión del riesgo. ¿De acuerdo? Eso sí, por favor, que quede bien claro. Si es ecosistema, por sí, hablamos de gestión ambiental. Pero si hablamos de unidades sociales vulnerables, hablamos de gestión del riesgo, que es el tema que nos interesa aquí. ¿De acuerdo? De unidades sociales vulnerables. Ok. ¿Qué más? Entonces, peligro, lo que les comentaba, evento con probabilidad de ocurrir, porque no sabemos si va a ocurrir o no va a ocurrir, hay una probabilidad, capacidad de ocasionar daños. Y también de la misma manera, ¿no? Se generan estos peligros por la naturaleza o por la comunidad misma, ¿no? Por la naturaleza son peligros de origen natural, lluvias, crece el caudal, ¿no? Y usualmente esto rebalsa y genera desbordes, ¿no? Inundaciones, peligros de origen socionatural, ¿no? O peligros de origen tecnológico antrópico también, ¿de acuerdo? ¿Sí? Hay tres tipos: natural, socionatural, donde ya intervenimos en algo nosotros, y netamente de nosotros, antrópico, por tecnología o por alguna acción misma de nosotros. Por ejemplo, ¿han escuchado el famoso los huaqueos o no? Los grafitis. ¿Sí? Los grafitis son los pintaditos en la pared, pero usualmente en las huacas, ¿no? Ese es daño antrópico, ¿no? Antrópico, ¿ya? La gente misma, ¿ya? Ok, y entraríamos de lleno a esto, vulnerabilidad, ¿no? Vulnerabilidad.
Predisposición a sufrir daños, situación de incapacidad de una unidad social. Nuevamente, unidad social. Para anticiparse, resistir y recuperarse de los efectos adversos de un peligro. ¿Y por qué ponía esto, no? Miren, todo este cerro acá, ¿hay riesgo de desborde acá o no? Sí. En algún momento. ¿Esta población es vulnerable? Completamente. Completamente. ¿De acuerdo? Completamente vulnerable. Y ahí, ¿hay instituciones educativas? Hay. ¿De acuerdo? Entonces, si hacemos un proyecto acá, ¿somos vulnerables o no? Sí. Urgentemente esto, también. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Y qué se entiende? Bueno, por vulnerabilidad ya lo vimos, pero hay tres cosas, ¿no? Tres cosas fundamentales acá, ¿no? En la vulnerabilidad. ¿Ok? La primera, que ahí la pueden ver, la exposición. ¿De acuerdo? La primera, la exposición. La segunda, fragilidad. Y la tercera, la resiliencia. Vamos a ver cada una. Digamos, exposición, ubicación en una zona de impacto del peligro, ¿no? Y creo que esta grafica bastante lo que es exposición, bastante. ¿Estoy expuesto a desbordes o no? Sí, marcadamente, estoy expuesto, ¿de acuerdo? Y ahí el tema, y esto es importante porque para poner también las alternativas de solución, el planteamiento técnico de alternativas, localización es uno de los factores de análisis justamente del proyecto, ¿no? Y localización tiene mucho que ver con la exposición en la que puede estar esa unidad productora. Yo, si estoy muy expuesto, ¿lo puedo mover o no puedo mover esa ubicación para no estar tan expuesto? Entonces, eso sale del análisis de riesgos. ¿De acuerdo? ¿Estoy expuesto o no estoy expuesto? Primero. Segundo, fragilidad, ¿no? Condiciones de desventaja o debilidad relativa de una unidad social frente a un peligro. Digamos, ¿no? En las zonas de la selva o en las zonas del norte, que llueve fuertemente también, las coberturas usualmente ¿de qué son en la selva? Calamina, ¿no es cierto? Calamina, ¿no? Y a veces esas calaminas no son muy resistentes por la lluvia, ¿o sí? ¿O sí son? No. Depende, ¿o no? Exactamente, pero cualquier poquito, la filtración, esas lluvias que son fuertes, te inunda prácticamente todo en el acto, ¿no es cierto? Entonces, la fragilidad tiene mucho que ver con el material constructivo, ¿de acuerdo? ¿De qué está hecho? ¿Qué tan frágil soy? ¿Ya? Material constructivo, fragilidad. Y resiliencia, ¿no? Resiliencia no es más que la capacidad de recuperación pronta de seguir brindando el servicio ante la ocurrencia de un desastre o de algún impacto. A ver, nuevamente. La resiliencia es la capacidad que tengo en la unidad productora para volver a brindar el servicio de manera más pronta, ¿de acuerdo? Simplemente con una organización interna que yo tenga y con los recursos que tenga, vuelvo a brindar el servicio de la manera más rápida. Quizás no en su totalidad, pero ya empiezo a recuperarme, ¿de acuerdo? Antes de recibir apoyo, ayuda o algo, yo formo equipos de prevención, ¿de acuerdo? Entonces, si va a pasar un desastre que yo identifiqué que en cualquier momento ocurre y en realidad ocurre y me impacta, ¿qué tan rápido yo me puedo recuperar ante ese impacto? Eso es resiliencia. ¿Estamos? ¿Sí? Tres cositas que deben ser analizados dentro de la vulnerabilidad. ¿Ok? Dentro de la vulnerabilidad. Un poco más de exposición aquí, ¿no? En la ladera de cerro, por ejemplo, infraestructuras, ¿no? Ya lo habíamos visto, está totalmente expuesto a derrumbes, ¿no? Fragilidad, y como miren acá, en fragilidad el análisis es clasificación, ¿no? Viviendas de cartón,
lo que les decía, material constructivo, ¿no? De cartón, de esterilla, de ladrillo. ¿Cuántas realmente es la clasificación? Si es de cartón, es muy alta la fragilidad que tiene, obviamente, ¿no? Si es vivienda de esterilla de guadua, dice, eso sí, no sé qué es. Mampostería no confinada es alta, ya no es muy alta, pero sigue siendo alta, ¿no? Si es de ladrillo o concreto, es baja, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a ello, yo voy calificando cada una de estas. Esto en realidad es para toda la población, pero si nosotros tenemos una unidad productora, sobre ella es que vamos a hacer este cuadrito de clasificación, de material que está hecho, ¿ok? De material que está hecho. Bien, ya, ok. De material que está hecho. Entonces, no olvidar el tema de estructura en todo proyecto de inversión en identificación es área de estudio, área de influencia, servicios involucrados y análisis de riesgo. Y cuando hablamos de análisis de riesgos, antes de esto lo primerito es análisis de peligros, ¿de acuerdo? Análisis de peligros. Y acá en servicios viene el tema de vulnerabilidad. Y cuando hablamos de vulnerabilidad, hablamos de exposición, de fragilidad y de resiliencia, ¿de acuerdo? Entonces, cuando les decía en este capítulo de demanda-oferta, solamente es identificar en sí cuánta demanda tenemos y cuál es la oferta que estamos dando, ¿de acuerdo? Quería precisar ese punto por una consulta que me hicieron en el break. Entonces, como repasando, porque acá vamos a pasar ahorita ya al tema del planteamiento del problema. ¿Cómo estructuramos un diagnóstico? ¿Cómo estructuraríamos un diagnóstico? ¿Y qué tiene cada uno de ellos? Repasando. Primer punto, ¿qué iría en el diagnóstico? Ya, área de influencia, área de estudio. ¿Qué comprende cada una de ellas? Área de influencia, los beneficiarios, y el área de estudio, los componentes en sí del proyecto y los beneficiarios, ¿no? Abarca el área de influencia, el área de estudio, ¿de acuerdo? El segundo punto, ¿cuál era? Involucrados, ¿ya? ¿Y ahí qué deberíamos incorporar? ¿Qué deberíamos incorporar en los involucrados? Característica de la población. Ya, ok. ¿Y qué más? ¿Está el tema del taller ahí o no? Claro. ¿Sí? Sí, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Ahí hacíamos todo el tema de percepción, de características, de qué tipo de población es, de qué edades, qué sexo, qué ocupación, ¿no es cierto? Todo eso tiene que ver con involucrados. Tercero, servicios. ¿Y en servicios qué incluimos? La demanda, oferta, ¿no? ¿Cómo estamos prestando el servicio actualmente? ¿Cómo está la infraestructura? ¿Sí? El terreno, la gestión del servicio en sí, tarifas y todo lo demás, ¿de acuerdo? Todo lo que tiene que ver con el servicio que venimos brindando, ya sea en el colegio, en el centro, en la apuesta, en el recurso cultural, en la infraestructura de riego, en todo lo demás, ¿de acuerdo? Ya. Y por último, análisis de riesgo. En el análisis de riesgo, ¿qué hacemos primero? Peligros, ¿de acuerdo? Luego, una vez que ya identificamos los peligros que puede haber, ¿qué hacemos? Vulnerabilidad, exactamente. Y en vulnerabilidad hay tres cosas. Exposición, que tiene que ver con localización, exacto. ¿Ya? Lo segundo, fragilidad, que tiene que ver con el material constructivo, ¿de acuerdo? Y lo tercero, resiliencia, que tiene que ver con capacidad, ¿de acuerdo? Perfecto. Ya teniendo eso, entonces, digamos que estaríamos ya en capacidad de hacer un planteamiento del problema, ¿de acuerdo? Planteamiento del problema.
Para el planteamiento del problema, lo que tenemos que hacer ahí es una situación negativa que afecta a un sector de la población o a la población de un distrito, de una provincia, de acuerdo al ámbito que tengamos en nuestro proyecto. Y obviamente, ¿cómo llegaríamos a esta situación negativa? ¿Cómo sabemos que este es el problema central? Entonces, mayormente, lo que hacemos son preguntas claves, ¿no? ¿Cuál es la situación negativa, inconveniencia y satisfacción que afecta a la población? ¿Cuál es esa situación negativa que está afectando a la población? Haciéndome esa pregunta, yo podría determinar, ¿sí? Lo que tengo que hacer acá, mayormente, es una lluvia de ideas, ¿de acuerdo? Yo tengo que hacer una lluvia de ideas donde voy a listar un conjunto de causas probables de todos los problemas que he sacado de mi taller, que he sacado de mi análisis, de lo que se desprende del diagnóstico, ¿de acuerdo? Hay muchas metodologías para este tema de problemas, pero una de las que utilizamos en el sistema es la lluvia de ideas. Y teniendo esta pregunta, podemos determinar cuál es la situación negativa, y entonces cuando yo determine eso, acá hay un casillerito que se llama el problema central. ¿De acuerdo? Se llama el problema central. Que usualmente, ¿de acuerdo? Esto vamos a ir elaborándolo de esta manera, ¿no? Causas directas. ¿De acuerdo? Causas directas. No necesariamente todos son como estos, ¿sabes? Pero solo para el ejemplo. Y este nivel son las causas indirectas. ¿De acuerdo? ¿Y por qué les pongo esto ya desde ahora? Porque ahí viene una pregunta, ¿no? ¿A qué se debe la existencia de este problema? ¿O qué explica la existencia de este problema? ¿No? Entonces, lo que trato de decirles aquí es, ¿cuál es la situación negativa? Acá la estoy identificando. La situación negativa, ¿sí? Que, por ejemplo, prestación de servicios educativos iniciales en la institución educativa se brindan de forma inadecuada. ¿Yo por qué diría que es de manera inadecuada? ¿No? Porque obviamente atrás en el diagnóstico yo ya estoy desprendiendo que los servicios no son adecuados. Y en la percepción de la población en el taller también me dice que los servicios son inadecuados. ¿Y por qué son inadecuados? Porque no tengo buenas carpetas, porque no tengo tecnología, porque no tengo laboratorios, etcétera, etcétera. Es un conjunto de cosas que suman y me hacen decir a la población y en mi diagnóstico proyectista que es la situación negativa que yo tengo que mejorar. ¿De acuerdo? Servicios inadecuados. Siempre, siempre el problema está orientado hacia los servicios. ¿De acuerdo? ¿Ah? Orientado a la población. ¿A qué se debe? Y esa lectura, esos son los árboles, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Sí? Una de las causas. El problema, ¿a qué se debe? ¿Cuál es la causa que está generando? Es la otra. Ahí lo dice, ¿no? ¿Qué explica la existencia de este problema? Y yo lo diría, ¿a qué se debe el problema? 1. 2, podría ser la lectura. ¿Qué está generando el problema? ¿No? Esta causa genera qué, pero mayormente es a qué se debe. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿A qué se debe? ¿Sí? Y la misma lectura es desde este nivel hacia el nivel de abajo. Esta causa, ¿a qué se debe? ¿Sí? ¿O qué está generando esta causa? ¿Qué genera esta y esta? Esto. ¿Qué genera esta? Esto. ¿Qué generan estas dos? Esto. Y a su vez, cada una de estas están generando el problema. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero la pregunta clave entre las dos está mayormente es ¿a qué se debe? ¿De acuerdo? Y empezamos a armar como un pequeño rompecabezas de relación causal.
2. Nos habla ahí de un tema de efectos, ¿no? Efectos es si el problema no se soluciona, miren, ¿qué ocasiona o qué consecuencias trae? Entonces, ahí, no sé si puedo borrar porque si no ya voy a tener que tener un banquito. ¿Puedo borrar esto todavía? ¿Sí? ¿No se nota? ¿No lo ven? Ches, mejor utilizo otro plumón mejor. Ah, ¿no lo ven desde bien? ¿No? Es para que siente más adelante. Ahorita lo pongo. Vean, vamos a poner con otro color. Rojo, el rojo sí se ve, creo, ¿no? ¿Sí? Ya. A ver. La situación era en causas y ahora vamos a ir al revés. ¿El rojo sí se ve mejor? ¿Sí? Ya está. Problema central, igual, ¿no? Obviamente este problema central para abajo está lo que hemos hecho las causas, ¿no? Entonces de acá también se van a desprender unos casilleros, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ahí nos dice, si el problema, ¿no? Este problema que viene a ser ¿qué? La situación negativa, no se olviden, situación negativa, ¿ya? Si esta situación negativa no se soluciona, ¿qué ocasiona o qué consecuencia nos traería? ¿Sí? Entonces, si esto no solucionamos, ¿qué nos va a generar? ¿Qué va a ocasionar? Y estos son los efectos directos. ¿De acuerdo? Efectos directos. Y de la misma manera, estos efectos te van a generar unos efectos indirectos. ¿Sí? Siguen generando. ¿Ya? Y al final, esto se va a centrar en un efecto final. ¿De acuerdo? En un efecto final. Algunas precisiones. Cuando hicimos el problema y abajo habían causas, ¿no? Habían causas por la izquierda, por el medio, por la derecha, ¿no? Entonces digamos que acá hay una causa, por acá había otra creo, y por acá otra, ¿no? Directa. Usualmente, uno de los errores que se comete es creer que esta causa te genera este efecto, ¿ya? Y lo relacionan, ¿no? Y esta causa me está generando este efecto. ¿Ok? A ver, hasta ahí, ¿sí estoy? Esta causa me genera este efecto, falso. Esta causa me genera este efecto, falso. Y si yo tengo acá una causa y por acá hay otro efecto, ¿me lo genera? Falso. Todas las causas solo tienen relación con el problema. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien marcado. El nivel de abajo relacionado con el problema. Y de la misma forma, todo el nivel superior que vienen a ser los efectos son generados por el problema y no por cada una de sus causas. ¿Me dejo entender ahí o no? ¿Sí? Entonces, si acá hablamos de una causa de infraestructura, no puede ser que el efecto es de infraestructura. Y si por acá hablamos de una causa de falta de equipos, no quiere decir que mi efecto esté relacionado con los equipos. ¿Ya? Todo siempre se desprende de problema. ¿De acuerdo? Siempre. Todos los efectos se generan y tienen relación directa con el problema. ¿Ya? Y el efecto final, ¿de acuerdo? También, ¿no? El problema te va a ir generando cada uno de estos efectos que al final redunda en un gran efecto, que se llama el efecto final. ¿De acuerdo? ¿Ah? Ok. ¿Alguna pregunta aquí? En esto de los... He traído ejemplos, vamos a ver ejemplos también, pero si tienen alguna pregunta al respecto sobre esto. ¿Se ha entendido la marcada estructura de causas y de efectos?
la relación causal que hay entre cada una de ellas? ¿Sí? ¿Todos la han entendido? ¿Por atrás también? ¿Sí? Un dato adicional sería, cuando les hice lo de causas, y ahí que han apuntado, hay directas e indirectas, ¿no es cierto? Ya. Las causas indirectas, ¿de acuerdo? Las indirectas, ¿ya? El problema central y el efecto final estas tres en los arbolitos deben ser cuantificables. ¿Ya? Las causas indirectas, las que están abajo, en la base, el problema central y el efecto final, deben de ser cuantificables. Siempre. Siempre. De acá que veamos el árbol de objetivos les voy a decir por qué. Pero deben ser cuantificables, o sea, medibles, ¿de acuerdo? Porque al final a esto le vamos a poner indicadores. ¿Ya? Entonces, estas tres cuantificables. ¿Ya? Causas indirectas, problema central y efecto final. Ok. Importante. Y sí, bastante importante, ¿no? Y ahí hay una pequeña relación con presupuesto por resultado, por ejemplo, ¿no? Sustentar con evidencias basadas en el diagnóstico, ¿no? ¿Qué quiere decir? Lo que les comentaba desde el comienzo. Si yo tengo un problema central y yo digo que esta es una causa de los inadecuados, de la inadecuada prestación de servicios en la institución educativa inicial, ¿y por qué digo que es esta causa? Porque tengo insuficientes aulas, ¿ah?, para el dictado de clases. ¿Esto debe estar en el diagnóstico? Lo que les comentaba desde el comiencito, ¿no? Sí, a eso se refiere el tema de sustentar con evidencias basadas en el diagnóstico. Si yo digo por acá, no se cuenta con computadoras, ¿sí?, ni laboratorios, ¿debe estar eso en el diagnóstico? Sí. Si yo digo, ¿por qué inadecuada prestación? Porque de repente por acá hago un análisis de riesgo y llego a determinar que la institución educativa también es frágil, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Porque el material del que está construido es solo de adobe, por ejemplo, es una causa de inadecuada prestación. ¿Eso debería estar en análisis de riesgos? Sí, ¿de acuerdo? Y es por eso que les puse esta notita, sustentar con evidencias basadas en el diagnóstico. Incorporar los resultados del análisis de riesgo, los que les comentaba, ¿no?, de la unidad productora. ¿También debe ser incorporado en alguna de estas causales? Sí, pero ojo acá, ¿no? No quiere decir, y por ahí he traído unos ejemplos que comparto y no comparto. ¿Por qué? Porque no quiere decir que si yo estoy tocando acá, digamos, el componente infraestructura y digo infraestructura deteriorada, ¿de acuerdo? ¿Eso tiene relación con quizá la exposición o la fragilidad? ¿Con qué tendría relación? Infraestructura deteriorada y en mal estado. ¿Tiene relación con la exposición o con la fragilidad? Fragilidad. Entonces, si yo digo en esta causa infraestructura deteriorada y en mal estado, ¿ya le estoy incorporando un resultado del análisis de riesgo o no? Sí, ¿ya? Entonces, no poner, por ejemplo, infraestructura deteriorada y en mal estado, y en otra causa, infraestructura frágil, pongámosle, ¿no? O con fragilidad, exposición, vulnerable, porque ya está incorporada acá, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ya ponemos una causa, es muy probable que ya hayamos jalado el análisis de riesgo también, ¿ya? ¿Ok? Ejemplos. A ver, la población de la localidad ¿no?, dispone de insuficiente provisión e inadecuada calidad de agua potable. ¿Y esto en qué se sustenta este problema? Porque acá estamos hablando del problema central.
que es la situación negativa. No se olviden, siempre el problema central es la situación negativa que percibe la población. La población de la localidad tal dispone de insuficiente provisión e inadecuada calidad. Hay dos cosas bien marcadas, ¿no? Insuficiente provisión, una, e inadecuada calidad, dos, ¿o no? Dos cosas bien claras. Miren, el servicio de agua potable es de 2 horas al día. En 5 oportunidades no tuvieron agua durante más de un mes. Eso tiene que ver con provisión. ¿De acuerdo? Pero esto está en el diagnóstico. 2. Los análisis bacteriológicos del agua en el sistema muestran concentración de coliformes por encima de los niveles aceptables. Eso es calidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Dos cosas bien marcadas de tu problema, pero que está sustentado en el diagnóstico. ¿Sí? ¿Cuál es la causa directa de este problema? Para decir que la población dispone, 1, de insuficiente provisión y 2, de mala calidad, entre comillas. La capacidad de captación y conducción de agua es insuficiente. ¿Van entendiendo la lógica ahí? ¿O sí? ¿Sí me siguen todos? ¿Sí? La capacidad de captación y conducción de agua es insuficiente. Se capta y conduce el 40% de la cantidad demandada. ¿Sí? ¿Y eso dónde está nuevamente? En el diagnóstico. Yo insisto mucho porque en realidad en otros lugares donde he dictado y en revisiones que he hecho de proyectos no necesariamente hay esa correspondencia, no hay ese sustento, ¿no? Los árboles no necesariamente te están diciendo explícitamente qué te está generando esta causa, ¿ya? ¿En qué está sustentado? No te lo ponen de esta manera, nunca lo encuentras. Entonces ustedes sí deben hacer el esfuerzo de diagnosticar bien antes de plantear cada una de sus causas. Segunda causa directa, y si hablamos de causa directa hablamos del primer nivel de causa, ¿no es cierto? Causa directa. ¿Ah? Dice, el servicio se interrumpe periódicamente. Entonces, los registros de la institución muestran que el servicio se ha interrumpido 5 veces en los últimos, acá está, 5 años, ¿no? Causa indirecta, la estructura de captación y la línea de conducción. AS es estructura de captación y LC es línea de conducción. ¿Ya? Son vulnerables frente a lluvias intensas y deslizamientos. Y si leen este texto, ¿qué les está diciendo? ¿De dónde podría desprenderse eso? ¿Del análisis de riesgo o no? Claro, ¿no es cierto? La estructura de captación y la línea de conducción son vulnerables frente a lluvias intensas y deslizamientos. ¿Ah? ¿Cuál es su evidencia? La interrupción del servicio se ha debido en 3 oportunidades al colapso de la estructura de captación por fuerte caudal y en 2 oportunidades al colapso de un tramo de la línea de conducción por deslizamientos. ¿Sí? No sé si ahí me captan o ¿sí entienden lo que es estructura de captación y línea de conducción? ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? ¿Todos? ¿No? Estructura de captación, digamos, el agua, tú tienes una fuente de agua, ¿no? Y de ahí tú pones una estructura donde vas a jalar esa agua para empezar. Pero de ahí tienes que hacer toda una línea de conducción hacia llevarla, ¿de acuerdo? A unas plantas, a un reservorio y luego ya la distribuyes en la población, ¿de acuerdo? Pero ya hablamos de la estructura de captación de esa fuente de agua con su correspondiente línea de conducción para que llegue hasta, ¿ya? A eso se refiere. Entonces, otra, digamos que, claro, acá está la causa indirecta. Y esto ya es un efecto, le han puesto un efecto nomás, pero bueno, las familias almacenan el agua en depósitos sin los cuidados apropiados. Evidencia, los análisis de agua en domicilio muestran contaminación de esta en un 50% de los casos. Entonces, acá lo que te está diciendo es que tengo un problema, que la población de la localidad dispone de insuficiente provisión e inadecuada calidad de agua, y esto me está generando, me está yendo hasta acá ya, ¿no? Acá hay intermedios, y me dice, las familias almacenan en agua en depósitos sin los cuidados apropiados, como efecto. ¿De acuerdo? Ya viéndolo en estructura, y acá sí quisiera ver que me ayuden a corregir. A ver, no sé si este es el que, sí, por ahí tenía algunas observaciones.
Miren, población escolar, ¿qué es reiterativo en el planteamiento del problema? Miren este problema y miren este problema. ¿Qué es reiterativo? ¿Qué ven que se repite? De inicio nomás. ¿Ah? Ya. Los problemas, aparte de estar orientados siempre al servicio, van orientados hacia la demanda, no hacia la oferta. ¿Ok? El problema se orienta siempre hacia la demanda, ¿ya? No hacia la oferta. Porque si tú lo orientas a la oferta, estás queriendo satisfacer a la entidad, ¿de acuerdo? Pero tú, ¿a quién tienes que satisfacer o a quién te brindas con los proyectos? A la población, ¿de acuerdo? Entonces siempre tus problemas deben ser de la población, orientados a la demanda, ¿de acuerdo? Así es. Ok, población escolar de la institución educativa recibe el servicio carente de los estándares de calidad. Ok, si hablas de carente de estándar de calidad, y en educación sí hay estándares, no hay problema, pero si es estándar de calidad, ¿esto debe estar sustentado nuevamente? Sí. Y habría que ver en este proyecto si esto que dice de carente de estándares de calidad está realmente sustentado. Que durante mi diagnóstico yo demuestro que no estoy cumpliendo con un estándar de calidad para brindar servicios educativos. ¿Ok? ¿Y qué dice acá? A ver, ¿qué opinan ustedes? Estas causas, ¿no? Riesgo de colapso de la infraestructura. 1. 2. Institución educativa no cuenta con las condiciones pedagógicas adecuadas. Y 3. Incumplimiento de la jornada y currícula educativa. Acá la verdad yo creía que las directas podría ser, ¿ya? Podría ser. Miren, seguimos. Riesgo de colapso de la infraestructura. ¿A qué se debe? ¿No? ¿A qué se debe? No se olviden, ¿a qué se debe? El riesgo de colapso se debe a que la institución educativa está expuesta a diversos peligros naturales. ¿Sí? Está expuesta. El riesgo de colapso de la infraestructura se debe a que la infraestructura es vulnerable frente a peligros. Miren, ¿no? Está expuesta a diversos peligros y la infraestructura es vulnerable frente a peligros. Mira, a ver, ¿quién ya la vio? De ahí me lo comentan. ¿Ya? 2. Institución educativa no cuenta con las condiciones pedagógicas. Se debe a la infraestructura es inadecuada, insuficiente y deteriorada. Miren, ¿ya? A ver, más de uno yo me imagino que ya la vieron acá ya, entre estas tres nomás. Infraestructura inadecuada, insuficiente y deteriorada. También, ¿a qué se debe esto? Que el mobiliario y equipamiento insuficiente y deteriorado. Se debe a insuficiente material educativo. Se debe a insuficientes espacios deportivos y complementarios. ¿Está bien? 3. Incumplimiento de la jornada de currícula educativa. Se debe a escaso monitoreo de la dirección y la UGEL. Se debe a insuficiente plana docente. ¿Ah? A ver, ¿quién vio la luz? Sugerencias. Críticas, duras, ácidas a este orden. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Qué ven en este orden? Con confianza, dale. Bueno, por lo que puedo observar, Ajá. al menos en la primera parte, las Ya. dos causas indirectas son parecidas, o casi lo mismo. ¿Ya? Simplemente se han dado utilizando dos palabras distintas, expuesta y vulnerable, pero Ya. en realidad están expresando casi lo mismo. ¿Ya? Y la siguiente causa indirecta Ajá. me parece que está incluida más bien en la primera parte. Esta. Claro, Ya. ¿está incluida en la primera parte o está siendo redundante con las Perfecto. las cosas de Excelente. Eso es. Solo tenía una pequeña acotación. Estas dos, no sé si son lo mismo o esta está inmersa en esta. ¿Por qué? Cuando hablamos de vulnerabilidad, ¿de qué hablamos? Exposición, fragilidad
y resiliencia, ¿o no? ¿Sí? Entonces, si acá hablamos que es vulnerable, ya no incluiríamos a los tres. Pero acá sí segmenta, digamos, ¿no? Acá sí precisa y dice que está expuesta. Pero al estar expuesta es vulnerable, pero expuesta. Quizá no frágil, pero sí expuesta. ¿Me dejo entender? ¿Todos? ¿Sí? No se olviden. Vulnerable ya te está aplicando esto. Exposición, fragilidad, resiliencia. Esas son las tres cosas para que seas vulnerable. Puede ser las tres, puede ser una, pueden ser dos. ¿Ya? Y lo segundo que dice es completamente cierto, ¿no? Esto es lo que ya les comentaba al poner el ejemplo acá, ¿no? No necesariamente esto tiene que estar aislado, ¿no? Si ya puse esta estaría de más, ¿ya? Aunque de repente esté más completa, pero igual, infraestructura inadecuada, insuficiente, deteriorada, ¿tendría mucho que ver con expuesta? Sí, sobre todo en esta partecita, ¿no? Deteriorada. Insuficiente no. Inadecuada quizá, pero deteriorada sí, pues, ¿no? Tiene que ver con exposición, probablemente, ¿ya? Probablemente. Entonces, habría que ver, en todo caso, si esta la queremos mantener, perfecto, pero de repente la movemos ya por acá. ¿Sí? ¿Puede ser o no? No necesariamente abrir todo un campo para visibilizar el tema de riesgos. ¿Me dejo entender? Si se puede y está ok, lo visibilizamos. Pero podemos caer en redundar al tratar de visibilizar, y esto, y conozco al que ha hecho esto, lo debe haber hecho por un tema metodológico, y está bien, porque quiere que se visibilice la importancia de incorporar un árbol en el análisis de riesgos. Completamente de acuerdo, ¿está bien? Pero cuidado con caer en redundancias quizás, ¿ya? De repente una de las causas ya incorporamos, de repente. Y si no, esta la podríamos jalar por acá. ¿Pasa algo? No pasa nada. ¿O sí? No pasa nada. ¿Ya? Y esta yo creería que ya no, pues. ¿Ya? Salvo que acá se quiera referir que también es frágil. ¿Ah? O también la resiliencia. Habría que ver. Acotemos bien. ¿De acuerdo? Y si ya tienen las tres, utilizamos vulnerable mejor. ¿No? Vulnerable. ¿Ya? ¿El resto qué les parece? Yo creo que sí, ¿ah? ¿No? Ahora, segunda pregunta que les hago. En los arbolitos de Navidad, ¿solo se tienen que poner causas relacionadas a la inversión o se pueden poner causas también de operación y mantenimiento? A ver, la pregunta del $1.000.000. A ver, nuevamente, ¿eh? Las causas, ¿ok? Las causas tienen que ser solo relacionadas a la inversión o pueden ser causas también que son solucionables con gasto corriente, o sea, para operación y mantenimiento. Estamos hablando de inversión pública, proyectos de inversión pública, ¿no? Financiadas con recursos de inversión. Entonces, las causas pueden tener solo relacionadas a la inversión o también de operación y mantenimiento. ¿Qué opinan? Sí, dime. También. Claro, parte también. Está dentro de su presupuesto. ¿Ya? ¿Quién más? Su compañero dice que sí, deben estar todas. Las causas de inversión y de operación y mantenimiento porque está dentro de su presupuesto. ¿Quién más? Una opinión más ahora. Ahora todos agachan la cabeza. Ya, parte del proyecto. Ya, ok. Por ahí. Ah. A ver, miren. En los árboles, ya, en estos arbolitos de Navidad, las causas deberían estar absolutamente todas las causas que te generan este problema. Al margen, ¿con qué fuente las financio? A ver. Estas causas de acá, yo no podría mirarlas con un ojo y decir, como esto lo financio con gastos de inversión, la voy a poner acá. Como esta es operación de mantenimiento, no me interesa. No, porque si estas están generando el problema, ¿las tengo que poner acá? Sí, pero hay una diferencia. Las pongo acá y digamos que esta causa tiene que ver, como dice ahí,
insuficiente plana docente. ¿Eso el PIB te lo va a solucionar? No, pero está ahí. ¿Por qué es causa el problema? Claro, si tienes poca plana docente, no brindas un buen servicio. Entonces, esa causa, ustedes la deberían remarcar así, acá, punteadito, clic, ya está. Y al final, cuando pase al árbol de objetivo de las acciones, dicen como leyenda que esto es gasto corriente. ¿Me dejo entender? Esto es gasto corriente, por lo tanto, con el proyecto yo no voy a intervenir, porque es gasto corriente, pues. Y esto es solo inversión. Pero ¿va en el árbol? Sí, señores, va en el árbol, porque genera el problema. ¿Estamos? ¿Sí? Y por eso toqué a colación, porque acá dice insuficiente plana docente. Eso el PIB no te lo va a solucionar, porque el PIB no te va a contratar más docentes. Eso es gasto corriente. ¿Ya? Eso es gestión. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Para todos? Ok. Seguimos. La parte de arriba, efectos. Si tenía acá el problemita, ¿no? Población escolar, ¿qué me dice? Integridad de la población escolar en riesgo. ¿De acuerdo? Creo que sí, ¿no? ¿Es un efecto o no? Recibe el servicio carente de los estándares de calidad. Sí, pues, ¿no? Por ahí el estándar de calidad también puede ser de infraestructura, como decía, ¿no? ¿Ok? 2. Desmotivación de los alumnos. 3. Bajos niveles de aprendizaje. Nos dice como efecto directo. ¿Ya? Entonces está enfocando por acá infraestructura, por acá el tema motivacional y por acá el tema aprendizaje, ¿no? ¿Qué dice? La integridad de la población en riesgo, ¿qué te genera? Accidentes y muertes. ¿Ah? Accidentes y muertes. ¿Es posible? Sí, es posible. Desmotivación de los alumnos, deserción escolar, sí. Integridad de la población en riesgo, ¿te genera deserción escolar? También, ¿no? Porque un padre de familia que sepa que su hijo va a un colegio donde está en riesgo, el Pedro Ureña cuando era en la Plaza de Armas, me acuerdo, ¿no? El Centro Viejo, ¿no? Ya se caía ese colegio, ¿no? Y ahí estudiaban y estaban en riesgo o no estaban en riesgo esos niños, por supuesto, ¿no? Entonces, cualquier padre diría, oye, escucha, yo puedo tener algún medio para cambiarle a mi hijo a otro colegio, ¿lo cambiaría o no? Al toque, ¿no? Porque está corriendo un riesgo de accidente en cualquier momento. Entonces mejor lo cambio, ¿no? Deserción. Bajos niveles de aprendizaje, ¿qué te genera? Un limitado desarrollo de las capacidades de los alumnos, ¿sí? Desmotivación de los alumnos, limitado desarrollo, puede ser como no puede ser para mí, ¿eh? Pero bueno, puede ser. Y estos tres recién te están generando un efecto final, ¿no? Limitadas oportunidades de acceso al mercado laboral. ¿Será o no será? ¿O lo ven bien lejos? A ver, ¿qué opinan ahí? Ahí tengo una reflexión. Tratemos de realmente, y llevando esta óptica, ¿no? Que estos tienen que ser cuantificables, ¿ya? Cuantificables, porque con esto me van a medir a mi proyecto, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en el último módulo de la matriz de marco lógico. ¿Cómo me van a medir? Entonces, si ahí le estoy poniendo el efecto, que yo digo por acá, el problema es población escolar de la institución recibe el servicio carente de los estándares de calidad, y mi efecto final es limitadas oportunidades de acceso al mercado laboral. ¿Lo ven cerca? ¿Lo ven solucionable? ¿O en realidad un efecto de este problema? ¿O está bien lejos? ¿De que afecta? Yo creo que sí. Pero habría que ver, yo tendría una pregunta acá, ¿no? Exactamente, ¿esta institución educativa de qué nivel es? ¿Secundaria? ¿Podría ser o no? Porque si es secundaria, sí podría ser. Porque yo tengo a mi hijo en 5º año que tiene todo esto de que en realidad está en riesgo, bajo nivel de aprendizaje y todo, no sale muy bien capacitado, ¿no? Afuera va a ser un poco más difícil que él acceda, y ni siquiera al salir, ¿no? Porque al salir todavía va a haber una pre y todo lo demás, ¿no? La universidad, si Dios quiere y quiere, de repente dice no quiero saber nada. Instituto, o sea, a otro lado, cada uno decide. Pero digamos, podría incidir de repente viendo el nivel acá, ¿no? Esa es otra de las cosas que quería decirles. Cuando identifiquemos una problemática, ¿de acuerdo? Siempre hay que ver qué tipo de servicio está brindando mi unidad productora, ¿ya?
mi institución educativa, yo la estoy interviniendo en inicial, primaria, secundaria, solo en secundaria, solo en inicial, solo en primaria, o dos, ¿a quién estoy atendiendo? ¿De acuerdo? ¿Quién es esa población que me está demandando? Porque al componer institución educativa está ciegas todavía, ¿no? Está ciegas, ¿ya? Entonces hay que definir exactamente cuál es esa población que está demandando, qué tipo de servicio, ¿ah? Inicial, primaria, secundaria, o los tres, ¿ah? Planteamiento del objetivo, ¿no? Les comentaba algo, ¿no? ¿Qué situación queremos alcanzar? El objetivo no es más que la solución del problema, ¿ya? Es la solución a este problema. Ojo con esto, ¿eh? Porque en las causas y efectos sí es distinto. El problema es, el objetivo es la solución de este problema, ¿ya? ¿Qué es lo que queremos alcanzar? Como dice por acá, la solución del problema planteado, y esto se logra invirtiendo el estado negativo del problema central en una situación positiva, ¿no? Población escolar de la institución recibe el servicio carente, población escolar de la institución recibe el servicio con los estándares de calidad. Si bien es situación positiva, ¿esto me está solucionando el problema o no me estaría solucionando el problema el hecho de que ya esta población reciba el servicio con estándares de calidad? ¿Sí? ¿Sí? ¿O no estaría solucionando, digamos, eso? Sí estaría solucionando, ¿ah? Entonces, enfoquémoslo por ese lado. Y dos, el tema ya acá de un comparativo, ¿no? Bueno, acá no podría hacerlo, pero las causas indirectas, las que estaban abajo, ¿ya? Y que tienen que ser cuantificables, en el árbol de objetivos se convierten en medios fundamentales, ¿ya? En medios fundamentales. Las causas directas, ¿ya? Las que están ahí en el primer nivel, nomás debajo del problema, se convierten en medios de primer nivel. Ahí lo deben estar viendo. Ajá, medios del primer nivel, ¿no? Causas directas. ¿De acuerdo? El problema se convierte en objetivo central. Objetivo central. Los efectos directos se convierten en fines directos. ¿Sí? Fines directos. Los efectos indirectos en fines indirectos. ¿Estoy bien? ¿Estoy errado? Estoy bien. Fines indirectos. ¿Ah? Y el efecto final se convierte en el fin último. Fin último. ¿De acuerdo? El fin último. Entonces, si yo tengo que estas causas indirectas, problema central y efecto final deben ser cuantificables, en el árbol de objetivos, ¿qué debe ser cuantificable? ¿Quién me dice? En el árbol de objetivos, ¿qué es lo que debe ser cuantificable? Obviamente. No, acá ya estamos en el árbol de objetivos, ¿no? En el árbol de causas-efectos eran las causas indirectas, problema y efecto tienen que ser cuantificables obligatoriamente. Pero como estamos ya en el árbol de objetivos, ¿cuál es la correspondencia? ¿Qué debe ser cuantificable? Medios fundamentales, ¿ya? El objetivo central y el fin último, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y el fin último. ¿Estamos todos ahí? ¿Sí? ¿Seguros, no? Y ahora les explico por qué ya. Ahora les explico por qué cuantificar. Esto lo vamos a ver en el último módulo, pero para que me entiendan el por qué le digo que es cuantificable, esto es la matriz del marco lógico. ¿Ah? Matriz del marco lógico. En la matriz del marco lógico acá se pone un fin, se pone un propósito, se ponen componentes y se ponen acciones. ¿Ah? Fin, propósito, componentes
y acciones. ¿De acuerdo? Cada uno de estos, acá se ponen los indicadores. ¿Ya? Acá se ponen los medios de verificación y acá los supuestos. ¿Ok?